Vamos a escribir nuestro primer programa en lenguaje C y lo vamos a hacer retomando el problema que se usó para explicar el tema estructura secuencial, el cual se encuentra entrando al menú Algoritmos y código, luego al submenú Estructuras de control y finalmente a la opción Secuencial. En ese video, partiendo del enunciado del problema, se hizo el análisis del mismo, identificando los datos de entrada, los datos de salida y la vinculación entre ellos. También se analizó la condición expresada en el enunciado y se determinó el nombre de las variables a utilizar. Como segundo paso se diseñó el algoritmo que resuelve el problema, utilizando en ese caso un diagrama de flujo. El paso que sigue es la codificación de este diagrama de flujo en un lenguaje de programación que en principio puede ser cualquiera. En este caso vamos a hacerlo en lenguaje C y de esta manera vamos a obtener el programa correspondiente. Para escribir un programa en lenguaje C, de lo primero que debemos hablar es acerca de las directivas al preprocesador. Todos los lenguajes de programación cuentan con librerías o bibliotecas que contienen programadas funciones predefinidas que realizan tareas muy específicas y que pueden ser usadas por cualquier programa o función que las necesite, simplemente llamándolas por su nombre. Pero para que el compilador, que es el programa que traduce del lenguaje de programación cercano a las personas al verdadero lenguaje de máquina, que es el que realmente interpreta la computadora, no señale un error desconociendo a la función invocada, es necesario dar ciertas directivas a lo que se llama preprocesador. En un programa C, la palabra reservada include le indica al preprocesador que debe incluir el código de la función predefinida invocada por un programa fuente en el lugar donde esta función fue llamada y que dicho código se encuentra ubicado en el archivo de cabecera indicado entre los caracteres menor y mayor. De esta forma, el compilador encontrará ahora, en lugar de la llamada a la función, el código de la misma. Todas las funciones estándar de entrada y salida de datos, como ser las funciones scanf y printf que vamos a usar, se encuentran en el archivo de cabecera stdio.h, que corresponde a Standard Input Output. La función printf permite escribir en pantalla un texto literal o el contenido de una variable. Los textos literales deben escribirse entre comillas. En cuanto al contenido de una variable, se requiere primero el formato de la variable escrito entre comillas, luego, separado por una coma, el nombre de la variable cuyo contenido se quiere mostrar. La función scanf permite leer caracteres desde teclado y almacenarlos en una variable según un formato determinado. Primero se indica el formato de la variable según su tipo de dato. Este formato se escribe entre comillas. Luego, separado por una coma, se indica el nombre de la variable a la cual se le asigna el valor ingresado. Previo al nombre, se debe poner el operador de referencia ampersand para acceder a la dirección de memoria de dicha variable. Ya estamos en condiciones de escribir el programa C del ejercicio planteado. Primero se escribe la directiva al preprocesador. Luego, el prototipo de la función principal main. Inmediatamente después se colocan las llaves que van a enmarcar el cuerpo del programa. Luego se declaran las variables, recordando que primero se indica el tipo de las mismas y luego el nombre de esas variables. Todas las variables de un mismo tipo se pueden agrupar separándolas con coma. El punto y coma es un separador de instrucciones. Ahora comenzamos a traducir el diagrama de flujo. Primero, el ingreso de datos. Para darle claridad al usuario de nuestro programa, el ingreso de datos requiere, primero, de un mensaje que le indique cuál es el dato que se tiene que ingresar. Y eso lo hacemos con la función printf. Luego, desde teclado, el usuario ingresará el valor que se almacena en la variable correspondiente a través de la función scanf. Luego tenemos cada una de las operaciones de asignación que permiten obtener los cálculos. Como una acotación al margen, hay que tener en cuenta que en C
Para que el resultado de una división sea real, por lo menos uno de los operandos debe ser real. Por último, para mostrar los resultados en pantalla, se utiliza la función printf. Como otra acotación al margen, cuando en una salida se quiere un salto de línea, el comando que se debe utilizar es la barra n. Y el $% se utiliza para que el símbolo porcentual forme parte del mensaje de salida. La última instrucción es detener la ejecución a fin de poder analizar los resultados informados. Una vez terminada la edición del programa, el paso que sigue es compilarlo, de manera de resolver todos los errores de sintaxis que se hayan producido. Finalmente, cuando la compilación haya resultado exitosa, se puede ejecutar el programa. Es conveniente hacer varias ejecuciones del programa con distintos juegos de datos a fin de comprobar que siempre responde de manera correcta.